Me presento, mi nombre es Carlos Villera, soy abogado, además me capacité como profesor, mi especialidad es Derecho Aduanero. Eh, Durante más de una década tengo el privilegio de formar parte de la institución del ICA, una institución pionera en todo lo que es capacitación de comercio. La idea es tratar de acercarle un tema que puede, ojalá que no, pero si en algún momento están con el inconveniente de poder qué hacer con una mercadería que se encuentra en mala condición o tengo la duda dentro de un depósito fiscal. La charla la voy a hacer un poco en general, sobre todo por si hay personas que están queriendo saber sobre comercio exterior. Bien, así que algunos temas le voy a dar una breve introducción como para que se pueda entender. Igualmente tengo de colaboradora a Guadalupe, si hay alguna pregunta lo podemos ir contestándola. Bueno, eh, este tema lo he ido viviendo a través de los años. Comencé a trabajar con despachante de aduana de cadete hasta que empecé a ir a algunas cargas y fui testigo de la transición de lo que fue el puerto manejado íntegramente por el Estado, hasta que después en el gobierno de Menem hubo todo un proceso de privatización. Esto es interesante porque reclamar al Estado a veces suele ser un poco complicado. Por eso desde el momento de que estos lugares donde el importador y el exportador utiliza para poder hacer tanto importaciones como exportación, fueron privatizados. La ventaja que tiene es que, bueno, son empresas privadas que piden autorización para poder funcionar. Nosotros en comercio exterior los llamamos depósitos fiscales o plazoletas fiscales. También se le pueden llamar terminales portuarias. La diferencia básicamente radica es que en los depósitos fiscales, cuando se denominan así, me tengo que hacer la idea de un lugar cerrado, porque las mercaderías que se van a importar y exportar no son siempre, no vienen siempre en contenedor. Por lo tanto, puede ser que la mercadería en distinto embalaje las tenga que retirar o las tenga que ingresar en forma suelta. Bien, por un lado. Y cuando hablamos de plazoletas fiscales, son esos lugares amplios como estacionamientos donde se estiban los contenedores. Quizás al poder, cuando uno transita por la ciudad o por el puerto de Buenos Aires, se va a encontrar que conviven en algunos lugares depósitos grandes y plazoletas fiscales. Acá lo interesante es que si bien es una empresa privada, bien, esta empresa privada el ámbito está bien determinado, ¿sí? Delimitado por portones, paredes, bien, eh, sobre todo las puertas y los portones están con vigilancia, y la autoridad máxima dentro de ese lugar, por más que sea una empresa privada, siempre es la autoridad aduanera. Todo lo que nosotros hagamos de ahora en más siempre va a tener eh, siempre va a tener que ser teniendo en cuenta a la autoridad aduanera. Cuando ingreso, siempre se me va a preguntar qué es lo que hago, y lo que yo hago tiene que estar con alguna documentación vinculada a importación o exportación. Bien, por lo tanto, me encuentro en esta situación teniendo que retirar una mercadería
Y también acá es otro dato importante, el trabajar con despachante de aduana tiene de presión, ¿sí? El despachante de aduana tiene presión y sobre todo es probable que muchos de ustedes ya estén trabajando como empleado despachante de aduana y ustedes van a tener que soportar la presión, ¿sí? Van a tener que hacer el trámite y sin equivocarse, por supuesto. Entonces, lo que voy a intentar hacer acá es algunos pasos para poder darme cuenta si la mercadería que voy a retirar está en buena o mala condición, ¿sí? Y cuáles son los recaudos que tengo que tener como para minimizar eh, esa situación. Quiero saludar a todos los que están conectados. Bien, si hay alguna pregunta, podemos ver si la vamos contestando. Igual esta charla después va a ser subida y compartida en YouTube. Bien, así que cualquier cosa, cualquier cuestión, con mucho gusto va a ser contestada. Bien. em, Algunos lugares, algunas empresas, estos depósitos fiscales, ¿sí? Por la forma de organizar, me piden los turnos, por supuesto, siempre se va a solicitar un turno y los horarios son muy importantes. En algunos lugares tengo que abonar, ¿sí? Un día antes o dentro del inicio para poder retirar la mercadería, me piden que pague. Ahora bien, a mí a veces se me consulta, ¿cómo es? ¿Pago y después voy a reclamar? En este caso a mí me parece que es muy conveniente pagar para poder después tener una herramienta más en el reclamo. Yo acá no estoy pretendiendo hacer un juicio ni ganar un juicio porque este, eso más allá después se verá si se va a hacer un reclamo judicial o no. Acá lo que quiero hacer es hacer un reclamo ahí en el mismo día. Esto no es algo que no es un trámite que lleve días, meses, semanas. Bueno, digamos, para poder darme cuenta si la mercadería se puede o no retirar. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es, se tiene un turno, si bien pagarlo, y acá también cuando estamos hablando por ejemplo, en importación o en exportación, es importante porque existen lo que se llaman canales de selectividad. Los canales de selectividad, para aquel que está tratando de introducirte en esto, es el nivel de control que la aduana hace sobre la mercadería o sobre la documentación. Por eso existen tres niveles de control. Si yo la operación que voy a hacer de importación o exportación es un canal verde, esto implica que la aduana me recibe la documentación, pago lo que tengo que pagar, ¿sí? Y no me controlan ni la documentación ni la mercadería. Esto sería un canal verde. Entonces, en un canal naranja, ¿sí? Lo que la aduana me pide es analizar y controlar la documentación. La documentación, si está todo bien y está todo en orden, lo que un despachante hace se llama clasificar y valorar, liquidar, ¿sí? Liquida los tributos que corresponden. Si está todo bien, se firma y pasaría a un canal verde. Si hay dudas, entonces se cambia y se solicita ver la mercadería. Y el canal rojo, bueno, es el control más completo, que es ver documentación más mercadería. Yo en ese caso, en el canal rojo, tengo la posibilidad de abrir, ¿sí? Las cajas si es mercadería suelta o el contenedor para poder determinar si me falta o no me falta. El tema estaría dado en los otros canales, ¿sí? Tanto en el verde o en el naranja, donde yo no tomo contacto con la mercadería. Por lo tanto,
Cuando uno va a buscar mercadería suelta, ¿sí? Eh, Siempre la función de aduana, por más que sea un canal verde o por más que no se vea la mercadería, el aduanero tiene la función de pesar la mercadería, medir, depende del tipo de mercadería, y contar. Ahora, depende del embalaje. Si yo, por ejemplo, estoy con cajas y las cajas las veo que están manchadas, las veo que están abiertas, las veo que están agujereadas, entonces eso técnicamente pasa a una mala condición. Eh, cuando se pesa la mercadería, ¿sí? A veces puede ser que me encuentre con un quilaje de menos o un quilaje de más. Si las cajas están en perfectas condiciones y son días húmedos como las que tenemos en estos días, yo estoy hablando de Buenos Aires, ¿sí? Vivo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Avellaneda. Puede ser que si todo esté perfecto, el cartón absorba humedad, ¿sí? Entonces la diferencia puede estar ahí. Pero siempre es importante ver si el embalaje está en condiciones. Ahora, si yo estoy importando extracto de tomate que viene como en unos tambores y veo que el tambor puede ser que esté perforado, entonces ahí es muy probable que esté contaminado. Digamos, el embalaje tiene que estar bien para poder determinar si la mercadería está en condiciones. El tema que tengo en un canal verde, en un canal naranja, que no estoy autorizado a abrir la mercadería. Si a mí la aduana me ve abriendo la mercadería, entonces voy a tener un inconveniente. En el canal rojo se abre la mercadería, pero siempre en presencia de autoridad aduanera. No es que el despachante de aduana puede ir y abrir la mercadería. Por tanto, lo que aquí se va a hacer es ver, analizar, ¿sí? El código dice las características externas, extrínsecas. Veo la caja, veo el pallet, veo lo que tengo ahí. Entonces, voy a tomar la decisión. Otra cosa importante, sea tanto en carga suelta como en contenedor, es muchas veces a no ser tan soberbio o a quitar un poco el pie del acelerador y observar lo que, por ejemplo, el chofer, el camionero me indica. ¿Por qué? Cuando yo tomo contacto con el chofer, el que va a llevar la carga, ¿sí? Él le interesa dos cosas: a dónde va a ir y el peso de la mercadería. ¿Por qué? Porque él está pensando, ¿sí? en a dónde tiene que ir, por los lugares que tiene que ir, y además está viendo en qué forma o cómo acomodar la mercadería. Si es carga suelta, sí, lo va a analizar, va a activar la mercadería. ¿Para qué? Para poder llevarla en forma correcta. ¿Qué es estivar? Estivar es acomodar la mercadería, ¿sí? Acomodar la mercadería. Si es un contenedor y no tengo la forma de ver cómo está acomodada la mercadería adentro, entonces no tengo esa chance. Eh, entonces, si a mí el chofer me dice que siente que el camión está más pesado, camión o camioneta, o siente que está más liviano, bien. Lo que se hace en ese caso, primer lucecita de advertencia, es dentro del depósito hay balanza para poder ¿qué? Para poder pesar la mercadería. En este caso, la balanza está manejada, sí tiene que haber una intervención de aduana y me van a dar un ticket. En este caso, lo que tengo que hacer es si no es mucha la mercadería, bajo las cajas, lo peso y lo subo. Pero si es mucha la mercadería, lo que se hace es pesar con la camioneta o el camión y después se le descuenta la tara, es decir, lo que pesa el camión. Al costado de los camiones o camionetas tienen que tener, digamos, la tara, lo que pesa el camión o camioneta solo. Entonces lo que yo hago es, a ese total que se me dio, lo descuento.
80% de que el chofer tiene la razón. Entonces, primer dato a tener en cuenta. Bueno, que me fijo en una caja que no esté manchada, que no tenga olor, que no esté abierta. Eh, si está, si está golpeada, tengo que ver qué mercadería viene adentro. Si yo veo que me están entregando la mercadería y se cae y adentro tengo toalla, no habría problema. Pero si se cae y yo estoy trayendo producto electrónico, entonces es probable que la mitad de la carga o parte de la carga esté en mala condición. Ahora bien, cuando hablamos de contenedor, ¿sí? Cuando ir a buscar el contenedor, entonces acá tengo que hacer una, una breve inspección del contenedor, es decir, visualmente. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en el contenedor? Bueno, hay distintos tipos de contenedor, pero los contenedores más comunes, los que puedo ver en la calle, tienen, tienen, tienen dos puertas, ¿no? Primero se cierra a la izquierda, después se cierra a la derecha y tiene tiene unas trabas y sobre las trabas se ponen unos precintos. La tecnología ha avanzado y por supuesto que hay precintos en distintas formas, alambre, de distinta material y también ahora están los electrónicos. Bien, bueno, fundamental es chequear si el precinto corresponde con lo que tengo en la documentación. A veces suele pasar que cuando veo que el precinto, en algunas oportunidades, depende de la forma del precinto, el precinto se puede llegar a abrir y después lo que se hace es con algún tipo de pegamento unirlo. Por eso si tengo alguna duda, tengo que fijarme si está en condiciones ese precinto. Bien, si al caminar veo que el contenedor está abollado, entonces eso técnicamente estaría en mala condición el contenedor. A ver, si voy a alquilar un auto y, y el auto cuando me lo entregan está en perfectas condiciones y al devolverlo está abollado, la empresa que me lo alquiló me va a querer cobrar el arreglo con posterioridad. Entonces, ¿qué hago? Si es el caso de que hay una abolladura, ¿sí? O cualquier problema que esté oxidado, perforado, bien, entonces yo tengo una cobertura sobre eso. Bien, lo que se le pide al depósito que me está entregando el contenedor es un formulario que certifique la condición en que me lo están entregando. Esto se llama intercambio o interchange. Este formulario me lo da el depósito y además tiene que ser firmado por aduana. Si es firmado por aduana es un instrumento público. Por lo tanto, ¿sí? Aquel que me quiera decir que este instrumento no es válido, me lo tiene que probar. Por eso, la aduana lo que haría acá en esta documentación o la documentación donde interviene es dar fe pública, ¿sí? Me está legalizando todos los trámites. Ahora bien, ¿cuál es el problema de una abolladura? Tengo que fijarme qué mercadería tengo adentro. Si son colchones, no va a haber problema que esa abolladura me haya perjudicado a la mercadería. Entonces, la mala condición o el desperfecto que tiene el contenedor, en este caso no me va a afectar la mercadería. Ahora, si esta abolladura está unida por ejemplo, la mercadería que tengo dentro del contenedor son cristales o mármol o una mercadería, por ejemplo, productos de electrónica, entonces ahí es probable que este golpe haya perjudicado a la mercadería. En este caso, la mala condición del contenedor me lleva a una mala condición de la mercadería. Por lo tanto, en este caso tenemos que hacer el trámite que ahora vamos a intentar de explicar. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Pregunta, sí.
si alguien tiene alguna duda. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, acá tengo a mi colaboradora, me la puede hacer y Guadalupe lo podemos ir, lo podemos ir contestando, ¿sí? Las preguntas que ustedes quieran. Eso por un lado, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el certificado que manda el depósito? Ahí está, Guadalupe me parece, volvió. Vamos a conectar, se conecta. Formulario de intercambio o interchange. Acá lo importante es que a veces con que el contenedor tenga alguna bolladura, alguna rotura, no significa que la mercadería va a estar en mala condición. En el caso que la mercadería sea frágil y tenga golpe o tenga alguna bolladura, me tengo que tener cuidado. ¿Cómo hago esto? Visualmente. Tengo que tomarme el tiempo para poder ver. Ahora, en los contenedores se han producido varios, digamos, varios robos o faltantes de la siguiente manera. Durante el viaje o no sé en qué momento, lo que se hace es, se corta, vieron como cuando cortan un auto robado con la soldadora, se cortan los bordes y lo que se hace es, si está en la puerta, se la baja. Se saca la mercadería, en algunos lugares se reemplaza esa mercadería por piedras o para que el quilaje dé, se la vuelve a poner y se suelda. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo miro los laterales, ¿sí? Se va a notar que que hay una soldadura. Entonces, cuando yo encuentro en los contenedores una diferencia en los colores, ¿sí? Sobre todo en las puntas, es muy probable que ese contenedor haya sido abierto. Si estoy apurado y me fijo nada más que en el precinto, entonces, entonces me puedo llegar a encontrar con eso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de peso tolerada por aduana? Del 2 al 7%, ¿sí? Es la diferencia tolerada por aduana. Igualmente hay que ver el tipo de mercadería, ¿sí? Hay que ver el tipo de mercadería. Acá dice, se rompen los precintos. Se rompen los precintos, depende del canal. Si no tiene precinto, ese contenedor está en mala condición, ¿sí? No se saca de ahí. A veces suele pasar que cuando el contenedor se va moviendo, ¿sí? Puede ser que se choque, se corte, y si el contenedor está roto, está en mala condición, ¿sí? ¿Cómo le pido al depósito terminal la simple visual de la carga sin que sea una verificación? Eh, Bien, si la mercadería es muy cara, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos en la empresa donde yo trabajaba, había un importador que importaba jamón crudo, ¿sí? Cada contenedor de jamón crudo costaba muchísima plata. Venía en contenedor de 20 y contenedor de 40. Entonces, siempre teníamos por orden del despachante de aduana ir a ver el contenedor con anterioridad. ¿Cómo se hace? Bueno, se habla con el depósito que se quiere confirmar el número de precinto y digamos, tratar de ver en qué condición está. Ojo, porque yo puede ser que lo vaya a ver hoy y mañana cuando vaya a hacer la carga tengo que fijarme todo de nuevo, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de precintos vienen candados? Bien, hay distintas formas de precintos, ¿sí? Los precintos electrónicos son innovadores y están. Este precinto tiene que estar puesto. Si es en importación, a mí en la documentación que viene tiene que coincidir del lugar de donde viene. Bien, yo la verdad que candados nunca vi, ¿sí? Lo que hay son distintas formas, en forma de botellitas o en distinto tipo en distinto tipo en otra forma. ¿Qué más? Carlos, con respecto al seguro, ¿cómo sabes si la mercadería no se ha dañado en origen y lo ocultaron o durante el trayecto o en la terminal Bien, o en el depósito? Agustín, excelente pregunta. Yo cuando me encuentro con este tipo
¿sí? Con esta situación, entonces hago lo siguiente. El depósito fiscal o terminal, ¿sí? Para poder estar habilitado, la aduana, entre las cosas que le exigen, ¿sí? Le exige un seguro. Entonces, yo el reclamo que le voy a hacer es hacia el seguro. Es la misma situación cuando yo puedo estar con mi auto, tengo algún inconveniente, entonces voy pagando el seguro por si tengo algún choque o algo, sacar, bajarme y decirle, mira, quédate tranquilo, por eso pago el seguro. En esta situación, lo que tengo que hacer es, si entiendo, ¿sí? O están dadas las circunstancias de que puede haber una posible faltante, hago lo siguiente. Voy a citar al seguro del depósito, ¿sí? Que me van a dar la información, pregunto en administración o en la parte de operaciones cuál es la compañía de seguro, siempre tiene que estar al tanto aduana. Bien, y a otro seguro que voy a citar es al del transporte. En el ejemplo que estoy dando, ¿sí? Si es un lugar donde donde el buque entra ahí mismo, en los casos de las terminales, entonces voy a citar en ese lugar al seguro del depósito y al seguro del transporte. Bien, si el cliente tiene algún tipo de seguro, también se podría citar, pero básicamente acá lo importante es que lo estoy haciendo en zona primaria aduanera con intervención de aduana y estoy citando al dueño del depósito con el dueño del transporte, al seguro, a los seguros. Bien, ¿cómo se hace, Agustín? Lo cito, me fijo, y ellos tienen documentación a la cual no accedo. Entonces, bien, si el contenedor bajó en buen estado, entonces se va a hacer cargo el seguro del depósito. Si el contenedor ya cuando bajó en mal estado, se va a hacer responsable el seguro del transporte. Bien, en ese momento se hace un acta, entonces el seguro, en este caso el depósito, se lo desliga y me voy a quedar con el seguro del transporte. Bien, si el depósito tiene que tener gente y tiene gente que está chequeando todos los contenedores que van bajando, entre otras cosas, cuál es la condición en la que bajan. Si la bajada del contenedor, ¿sí? Fue normal y ahora yo me encuentro que está perforada, sin lugar a duda, la responsabilidad, ¿sí? Sobre la mercadería y sobre el contenedor va a caer tiene que responder el seguro del depósito. Si bajó en mala condición, el seguro del transporte es el que responde. Bien, ¿Y ¿algo qué más? pasa cuando se cuestionan de dónde es el origen de la... Bueno, esto se hace con documentación. Cuando se baja la mercadería, hay gente, empleados que están chequeando cómo se baja, en qué condiciones se baja y se chequea el contenedor. Bien, si el depósito se descuidó o no tomó o no puso la persona o la persona que está trabajando se descuidó, digamos, va a tener que hacerse cargo. Hay una delimitación clara entre el transporte, todo lo que pasa en el transporte se hace cargo el seguro del transporte. Una vez que bajó la mercadería y el depósito da la recepción, sin ninguna observación se tiene que hacer cargo el depósito. Bien. ¿Se puede llamar a un perito de partes? Eh, Explicar primero qué es. el perito de parte, generalmente ya con aduanas se suele llevar a veces escribanos, ¿sí? Y acá lo importante es saber, por ejemplo, eh, en uno de los contenedores que vamos a retirar había un agujero de costado, ¿sí? Jamón crudo. Entonces se llevó, generalmente cuando es este tipo de mercadería, se le pide al cliente que mande a algún empleado o algún profesional, sí, que conozca la mercadería. En este caso, sí, estas empresas, al ser alimentaria, tenía ingeniero en alimentos. Ahí el ingeniero entonces miró el contenedor y dio el ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que estaba perforada, la mercadería estaba muy congelada y no había afectado. Este,
se puede llevar un perito de parte, pero básicamente lo que me voy a apoyar es en el cliente a ver si esa mercadería, si a criterio de él, está en buena condición. No, si es un televisor lo voy a tener que enchufar, una computadora se va a tener que enchufar. Por eso es importante que en esta acta, ¿sí? En esta acta de verificación que hacemos, puede ser que demos, yo estoy en representación del cliente, por eso lo que hacemos tiene que estar, no me tengo que olvidar que la mercadería no es nuestra, no es del despachante. En ese caso se puede llegar a un acuerdo para poder revisar la mercadería en depósito del cliente, ¿sí? Bien, acá me dicen que vinieron con candados, perdona, bueno, está bien, yo nunca lo vi, no significa que... Sí, es anterior ese Sí. concepto. En la práctica, ¿cómo se informa la aduana? Muchas veces lo declara el depósito en SIM. De esa manera queda DGA notificada. Sí, bueno, a veces puede ser que haya bajado bien el contenedor y el problema, no quiero hablar de robo, pero puede pasar, ¿sí? De que el faltante se produjo ahí. O puede ser que en la operatoria haya a veces cuando se están manejando la carga puede ser que haya algún tipo de inconveniente o algún tipo de accidente sobre la carga y sobre el contenedor. Bien, pero si es así, básicamente lo que, por supuesto, a veces cuando voy a buscar mercadería y hay mercadería suelta, está separada. Entonces ahí la aduana me dice, mirá que la mercadería está, ¿sí? Generalmente en la práctica se dice, mirá que está en la jaula. ¿Qué significa esto? Que toda parte de la mercadería puede ser que esté observada. Sí, por supuesto. Aparte de la aduana, hay que tener en cuenta que la aduana no es un empleado del depósito, por más que sea una empresa privada. La aduana lo que hace es fiscalizar. Y cualquier inconveniente que surja dentro de un turno, el aduanero que intervino, porque la aduana fiscaliza todo con su firma, con su sello, y esto es importante porque también va a querer que lo que me lleve esté en condiciones. Básicamente eso. Y bien, abolladuras, diferencian los colores, que el contenedor esté perforado. Ahora bien, la mayoría de los contenedores cuando se abren por arriba, por el techo. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta si hay una apertura? ¿Sí? O sea, hay un agujero o hay algo. Bien, de los costados puede ser que haya una apertura, pero es muy grosero. Por lo tanto, generalmente las bandas que se dedican a robar o las personas que están robando, la apertura sobre el techo. Bien. Ahora, ¿cómo hago? Cuando el depósito recibe los contenedores, saca los contenedores, lo que tiene el empleado que está viendo esto son espejos arriba. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuando está saliendo y chequear esa situación. Yo sé que algunos me dirán, pero esto es mucho, y no pasa nada hasta que pasa. Si yo tengo una mercadería de $300.000, $400.000, entonces mejor que me tome ese recaudo. Y si tengo mucho trabajo, son muchos los contenedores, también es importante que si va un solo empleado no va a poder abarcar todo. Entonces, esto es en la parte de arriba. ¿Qué sería mala condición? Que el contenedor esté abollado, ¿sí? Que esté perforado, que las puertas, que los colores estén... que pueda llevarme como que haya sido de soldado, por supuesto si hay un corte desde ya. Y otra cosa importante, cuando los contenedores llevan mercadería congelada, tengo que fijarme si al manipuleo, al moverse, si llega a salir agua de adentro, ese contenedor se baja, significa que toda la mercadería que venía adentro está descongelada. Ahora bien, se me puede dificultar en un día de lluvia, eso es cierto, pero si yo veo o me puedo llegar a dar cuenta, si hay olor sobre todo, entonces este tipo de cosas me tienen que alertar para poder pedir la revisión. Decime.
Cuando la mercadería queda denunciada y se demora el retiro, ¿quién se hace cargo de los gastos del depósito? No es este el caso, pero siempre el dueño de la mercadería. Siempre. Siempre el dueño de la mercadería. Ahora, si la mercadería queda denunciada es porque hay algún ilícito, alguna infracción. Si el error lo cometió el despachante, bueno, digamos, lo que va a hacer el dueño de la mercadería es salir de esa situación y prepárate porque vas a tener un juicio por mala praxis. Si es un error, ¿sí?, vinculado a la actividad del despachante. Pero si no, no va a haber inconveniente en ese aspecto. El dueño de la mercadería, el que lo vendió, no el que lo compró. El que lo compró, el importador. Bueno, a ver, estoy viendo. Bien, ¿cómo hago entonces? Seguro del depósito, seguro del transporte. Entre los dos tienen que ver la documentación que tiene. Entonces, una vez que tengo tengo al responsable, al supuesto responsable, bien, se puede hacer de dos maneras. A mí, la verdad, me gusta que se haga esto en zona primaria aduanera, dentro, ¿sí? Entonces, ahí todo tiene costo. Dentro de un depósito plazoleta fiscal, todo tiene costo y cuesta mucho el dinero. Por lo tanto, se va a hacer eso, bien, y se va a hacer una apertura sobre eso. Siempre con intervención de aduana. Se abre y bueno, se va a analizar si la mercadería está en buena condición, mala condición. En el caso de que mi cliente quiera revisar la mercadería, ¿sí?, fuera de zona primaria aduanera, bueno, acá hay que asumir un riesgo. Yo igualmente recuerden que tengo el acta firmada por aduana donde dice que ese contenedor, o sea, tengo el seguro del supuesto responsable en el caso de que haya mercadería faltante. Bien. Hay veces que el contenedor viene roto de la terminal, pero ellos no colocan nada en el interchange. Nosotros damos aviso. ¿La mala condición del contenedor se hace cargo de la terminal, el importador o quién? Agustín, si vos cuando retirás el contenedor, ¿sí?, si vos cuando retirás el contenedor no pedís el interchange, el que se va a hacer cargo de eso es probable que te lo descuenten algo del sueldo. ¿Por qué? Porque cuando quieran devolver el vacío no se lo van a aceptar. Por lo tanto, lo que se pide ahí es que el intercambio, por más que no me lo estén ofreciendo, lo tengo que exigir, porque es obligación del depósito. Por lo tanto, al darme el formulario de intercambio e interchange, yo me aseguro que cuando ese contenedor, por ejemplo en importación, sale lleno, se descarga y después cuando se quiera devolver, el chofer lo lleve para poder demostrar que ese contenedor se lo dieron en esas condiciones. Si no, no va a poder entrar el contenedor vacío, ¿sí? Y en el caso de ser en exportación, yo, por ejemplo, tengo que cargar una mercadería y tengo que revisar cómo me entregan el contenedor. Si a mí el contenedor vacío, porque es exportación, me lo están dando con manchas de aceite, ese contenedor está en mala condición. Por lo tanto, el contenedor que a mí me entregan, para poder cargarlo, para poder exportar, tiene que estar en condición. ¿Qué se revisa? Y se revisa lo mismo que en importación. Por eso, para poder chequear si un contenedor está en buena condición en exportación, se lo pone en un lugar donde haya luz, se fija, ves si tiene alguna perforación o tiene algo. Si tiene una perforación y yo estoy exportando, no sé, una máquina, o estoy exportando algo que si bien entra el agua no le va a hacer nada, ¿sí? Con que esté marcado ese defecto no va a haber inconveniente. Pero si yo tengo una perforación en un contenedor y estoy exportando harina, ese contenedor, digamos, no es apto para poder hacer la exportación, ¿sí? Nosotros en exportación estamos viendo la película, ¿sí?, hacia atrás. En import está todo hecho. En cambio que en exportación es un error muy grave, profesional, hacer una exportación, por ejemplo, de harina en un contenedor que tiene un agujero. ¿Por qué? Y porque se va a mojar la mercadería. Por eso, una cosa es
es estar apurado, pero el estar apurado no me tiene que llevar a cometer un error. Por lo tanto, si freno la carga porque me están dando un contenedor que está en mal estado, ¿sí? El cliente tiene que entender que no es que no quiero hacer la carga, ¿bien? Sino que no está en condiciones el contenedor. Decime, ¿El ¿algo? importador se hace cargo pero luego acciona contra el responsable? Bien, no sé a qué te referís cuando así si el importador se hace cargo. ¿Se hace cargo en qué? No entiendo. Eh, ¿Me ¿El podés aclarar? contenedor? ¿Puede ser? No, necesito que me aclare que... Bien, Bueno, seguí y cualquier cosa te bien, digo. sí. Porque cuando dice el importador se hace cargo, el importador, no sé, si a mí me están mandando de afuera mercadería, bien, y yo me encuentro con una mercadería que está rota, está mojada, bien, yo lo que hago es al transporte o al depósito. En esos lugares pasó. Ahora, en relación a la pregunta, bien, no sé qué dijo Connie Pisa. A ver. ¿Me podés aclarar, por favor? Cuando la mercadería queda denunciada y se demora el retiro, ¿quién se hace cargo de los gastos del depósito? Depende de quién fue el error. ¿El importador se hace cargo pero luego acciona contra el responsable? Sí, depende de quién fue el error. Si no se puede retirar la mercadería porque el despachante de aduana liquidó mal los impuestos o clasificó mal, digamos, para que no está en tema, clasificar es encontrar, es el trabajo que hace el despachante en unos códigos, ¿sí? Para poder liquidar los tributos. Ese trabajo es fundamental del despachante. Ahora, si a mí me están diciendo que vienen toallas, declaro toallas, pago por toallas y adentro vienen tornillos, en este caso la responsabilidad no es del despachante, sino que es del importador. En este caso, ¿quién se hace cargo? Bien, en este caso se va a hacer cargo el importador. Lo que siempre hace el importador es tratar de ¿qué? De sacar el tema, va a pagar las multas que corresponde y después si tiene que reclamar algo, se hace no dentro de aduana, sino en forma judicial. Seguramente hará un juicio a quien corresponda a un reclamo. Y en el caso de la mercadería demorada, ¿quién se hace cargo? En el caso de la mercadería demorada, si está por mucho tiempo, hay que evaluar si esa mercadería es negocio traerla o por cuánto tiempo. Si hay un delito, una infracción, la aduana va a seguir hasta encontrar un culpable, un inocente o cobrar la multa. Hay que ver la situación, ¿bien? De lo que pasa. En el caso que vamos a ver ahora, la mercadería no tiene ningún inconveniente, sino que legalmente la mercadería está bien. Lo que yo quiero evitar es llevarme una mercadería que no se encuentra en condiciones. ¿Por qué? Porque para poder sacar la mercadería de zona primaria, ¿sí? De estos depósitos, el despachante o empleado despachante es el que firma. Entonces, el despachante o empleado despachante no actúa, está sacando una mercadería que no es de él. Por lo tanto, a veces es importante que el entender si soy empleado, tratar de cuidar al despachante que confía en mí. Y si soy despachante, por supuesto, va a tener cuidado en no sacar una mercadería que después me pueden reclamar. Porque si no, me puede el importador o el exportador reclamarme. ¿No te diste cuenta que el contenedor estaba perforado, todo un costado? Por lo tanto, lo que estamos tratando acá es no entregarle una mercadería que está en mala condición al cliente. Ahora, si el contenedor está perfecto, si el quilaje está perfecto, si es un canal verde, un canal naranja, donde no tengo acceso a la mercadería, y el cliente lo abre y encuentra que la mercadería está rota o tiene un inconveniente, todo esto que estoy diciendo queda grabado en aduana y chequeado por aduana. Entonces voy a tener formas de poder defenderme cuando el cliente me quiera reclamar. ¿Por qué no viste la mercadería? ¿Por qué no corresponde? En este caso que vea la mercadería. Perdón, hay un error frecuente en la mayoría, en el común de la gente, que piensa que un despachante de aduana ve mercadería.
la verdad que es muy pocas veces que ve la mercadería, porque el despachante de aduana, su trabajo es sobre documentación, ¿sí? No se maneja viendo la mercadería. Hay un solo caso en el cual ve mercadería y no lo ve solo, sino que lo ve junto con aduana, ¿sí? Que se llaman verificadores. Por lo tanto, el trabajo que hace el despachante de aduana es con documentación. Todo lo que, todo el trabajo y la declaración que tengo es en cuanto a papeles, no veo mercadería. Entonces, eh, eh, pero hay otros datos que me pueden llevar a una responsabilidad. No te diste cuenta que estaba abollado, no te diste cuenta que estaba perforado, no te diste cuenta que las cajas están manchadas. O a veces suele pasar, hubo hace unos años atrás en una terminal donde empezó a salir humo de los contenedores que tenía productos químicos. Entonces, si yo veo que pasa eso, veo que puede llegar a salir o hay olor o veo determinada cuestión, tengo que tener cuidado. Y por favor, no entra a contenedores donde no saben qué mercadería es, porque hay mercadería que son peligrosas. Entonces, tengo que tener cuidado, sobre todo cuando son químicos o productos, y para que no se enfermen, ¿sí? Y en el caso de que la aduana haga mal la denuncia, En el caso en que la aduana haga mal la denuncia, hay, hay un problema acá. ¿Por qué? Porque básicamente la aduana se va a tomar el tiempo. Los procesos legales llevan su tiempo. Ahora, mientras tanto, el depósito, esa mercadería que está en depósito, me van a cobrar lo que se llama el almacenaje. Si se demora mucho tiempo, entonces yo tengo que decidir bien cuál es la situación. Si vamos a estar un mes con dos contenedores en zona portuaria, cuando quiera retirarlo, digamos, va a ser un costo muy elevado. Por eso es importante, en determinados casos, tratar de poder determinar o tratar de llegar a una solución que implique, bien, eh, o tengo razón y el contenedor está 2 o 3 meses en zona primaria, bien, y tengan en cuenta todos los gastos, todo el costo, el almacenaje, la mercadería, va en cuenta del importador. Yo no sé a quién estoy hablando, generalmente las charlas se las doy a alumnos que quieren ser despachante de aduana o empleado despachante de aduana, pero básicamente hay que tratar de que el error no sea por parte del despachante. en caso de que el exportador esté en el interior, por ejemplo Córdoba, y deba traer el vacío desde Buenos Aires para cargar en su planta, ¿quién es el responsable del control del estado del contenedor? Si contrataste al ATA, seguramente va a ser un ATA. Bien, ¿Qué es un ATA? el ATA es un agente de transporte aduanero, ¿sí? Si, si hay un transporte, ¿sí? Si me manejo habitualmente con un transporte, los choferes saben muchísimo de esto. Pero ¿qué pasa? Como todo, tiene que haber, tengo que trabajar con una empresa de transporte y esta empresa de transporte tengo que darle las indicaciones para que suceda. Tengan en cuenta que hoy la tecnología me permite, por ejemplo, con un celular, si me puede sacar alguna foto del contenedor, poder tener una visión. Pero básicamente, sí, lo que se hace acá es una situación bastante, porque vas a tener contacto cuando llegue el contenedor creo que Córdoba, ¿no? Córdoba, sí. Bien, siempre, si tengo, generalmente los transportes los contrata el exportador o el importador. Entonces se pide siempre interchange, que se fije la condición. Y si el transporte, si yo contrato un transporte y el transporte me está trayendo un contenedor en mala condición, se tiene que hacer cargo al transporte. Lo que no tenés que hacer, bajo ningún punto de vista, es cargar con un contenedor que está en mala condición. Muriel pregunta, Carlos, en el caso que mencionabas en donde venían tornillos y estaba declarado toallas, ¿no lo pueden tomar como contrabando o tentativa? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Ahí alguien va a perder la libertad, porque eso es contrabando de ya. Hice el caso muy, digamos, pero acá, si acordate que si vos tenés declarado que son toallas, si vos declaraste de acuerdo a las toallas, ¿sí? Y acordate que si es verde o naranja, en el caso de que, no sé, de que te vayan a buscar a la oficina y te lleven preso,
vos tenés la defensa de decir, mire, yo declaré de acuerdo a lo que me dijo el cliente. Además, no tengo la obligación de ver la mercadería en un verde o en un naranja. Ahora, si fue un canal rojo y vos no denunciaste, sos cómplice de esto. Walter pregunta, en carga suelta, ¿cómo procedo si falta un bulto? ¿Puedo retirar lo que llegó hasta que llegue el bulto faltante? Bien, si faltó un bulto, el ¿Qué tema, es un bulto? un bulto es una caja, un tambor, una mercadería. Primero, tenés que chequear bien si no está ahí. Ha pasado que si son distintas cajas, es probable que si se apila, fíjate que no esté dentro de otra caja. Fíjate. Eso por un lado. Por el otro lado, fíjate si no te estás llevando una mercadería que no es de otro. ¿Qué puede llegar a pasar? A veces, de un mismo cliente son varias mercaderías, ¿sí? Y puede ser que esté. Si no, lo que se hace, primero, al retirar una mercadería, tenés que tener el consentimiento del dueño de la mercadería. El consentimiento verbal no te va a servir en el caso de que te reclamen. Hoy en día hay gente que pierde la libertad por un WhatsApp, ¿sí? Por una charla. Entonces, él te tiene que dar la confirmación de lo que quiere hacer. Por lo tanto, el procedimiento en carga suelta es lo mismo, pido la revisión, ¿sí? Dejo constancia que falta uno, entonces el seguro o del transporte o del depósito se tiene que hacer cargo del faltante de esa mercadería, ¿bien? Si es una sola mercadería se va a determinar del valor, ¿bien? Del valor de la mercadería. Y si llegan a ser varias mercaderías, varios ítems, ¿sí? Hay que determinar qué mercadería iba en esa caja. Ten en cuenta que el valor que te pagan a vos es el valor que está declarado en aduana. No puedes pedir el valor en vidriera de la mercadería. Juan pregunta, si me doy cuenta de que tengo mercadería dañada una vez que salió de zona primaria y llega al depósito del importador, ¿qué pasa? Bueno, si sos el despachante, primero es probable que pierdas el cliente. Segundo, te va a hacer pagar el, el- digamos, el faltante o la mercadería. Y si sos empleado, agarra la mochila y andate porque te van a echar. Sí, y digamos, es un error que tengo que tener en cuenta que si falta mercadería, las cajas están bien, está todo en orden, el quilaje está bien y es un canal verde, un canal naranja, estás cubierto. ¿Sí? Por eso es importante. Ahora, si la mercadería está manchada, está abierta y no tomaste ese recaudo, tenés que tener cuidado. Bueno, hasta ahora Hasta ahora vamos bien. ¿Qué hora es? las 7, si van a ser las 7. Bueno, 6:59. me dijeron que a la hora se corta y les quiero agradecer. Igualmente, les quiero agradecer el interés, quiero agradecer al instituto, a Adriana, a mis compañeros que hicieron posible esto, a mi ayudante Guadalupe. Y bueno, cualquier cosa, podemos pasar el mail. Sí, decime cuál es. O mismo en Instagram, sí, una vez que se sube, le voy a decir que la vamos a subir a YouTube. Sí, decime. Esta charla va a estar subida en YouTube. Si ustedes hacen algún comentario, yo después, a través del mail, nos mantenemos en contacto y espero que les haya sido de utilidad. Y ¿Cuál es el canal de YouTube? gracias. ¿Lo sabes? No sé, a través del instituto. El instituto, yo se lo voy a pasar al instituto y el instituto lo va a subir, ¿sí? Igualmente les quiero decir que mi mail, por las dudas, C de Carlos, Villera con B larga y doble L, C Villera @yahoo.com.ar. De nuevo, C Villera, B larga y doble L, @yahoo.com.ar. Bien, así que, bueno, muchas gracias. ¿Algo más? No sé, lo que les quiero decir. Sí, están conectados, yo no tengo problema en seguir, pero me dijeron Saludos que... desde Mendoza, muchas gracias, Muchas gracias. profe, saludos que ande bien, sí, muy útil. Mendoza, saludos a... No sé si será mi prima o quién, tengo parientes allá en Mendoza.
Se llama Claudia, creo. Bien, en un canal verde saco Pará. y encuentro tornillo. ¿Qué hago? Bien, en un canal verde, si sos despachante, no vas a tener ningún inconveniente. En un canal verde y en un canal naranja. En un canal rojo lo que haces es, bien, en ese caso, junto con aduana, tenés que denunciar al cliente. Bien, esa es una alternativa. Si hay un profesional que no ve esta alternativa y quiere tomar otro camino, bueno, va a tratar de qué, va a tratar de que eso se firme como que está bien. Esto por supuesto es un ilícito. De hecho, por supuesto sucede. Si un juez o algo en esa situación encuentra esto, el que haya intervenido un despachante de aduana, el que haya intervenido el importador y el que haya intervenido un aduanero, implica que es una asociación ilícita. Por lo tanto, sí, no es escarcelable y van a perder la libertad. Bien. Bien, yo me salí, no sé si me perdí algo. Bien, gracias, saludo de San Antonio Este Río Negro, muchas gracias. Gracias. Estos vivos se hacen todos los días, es muy interesante. No se hace todos los días. Esto es una charla para poder acercarme a ustedes. Después vemos. Es probable que se hagan más. Es probable que se hagan más. ¿Puedo aplicar un ignorando contenido? Bien, yo voy a hablar hasta que se corte, ¿sí? Bien. El ignorando contenido lo que tiene es que te cuesta mucho dinero hacerlo y lo tengo que hacer dentro de determinado tiempo. Para el ignorando contenido es una posibilidad que me da la aduana de poder ver qué mercadería hay. Por supuesto se puede hacer un ignorando contenido. A ver, le voy a dar un caso. ¿Cómo puede ser que el cliente no sabe qué mercadería viene? Bueno, ha habido casos donde le entraron a robar a la oficina y se llevaron la documentación. Entonces tiene mercadería en distintos depósitos y no sabe, para poder volver de nuevo a reconstruir la mercadería, qué mercadería tiene en cada lado. Con un ignorando contenido se soluciona ese tema. Bueno. A ver. ¿Hay algo más?